Me gustó la sangre desde niño. Disfrutaba ver chapalear un pollito. Si a mí me hacen algo, yo no mando a que lo cobren. Yo procuro cobrarlo yo mismo. Lo busco y yo me considero monstruo. Entonces somos muchos los monstruos. Porque yo exterminé a alguien de momento. Pero hay muchas personas que exterminan lentamente. Tengo a alguien, me voy a casar con él, me da tranquilidad. Y yo, eso es todo. Y la cogí, la estimulé, y cogí y los empaqué en el mismo hueco. Mientras ellos buscaban, yo apoyado en un closet, me reía. No le puedo decir que con mis manos maté uno o dos, porque pueden ser más de 1000. Pedí que se me concediera la pena de muerte. Si usted sale en libertad, vuelve a matar. Soy muy vengativo. Después Sí. de que pasa eso, ¿qué pasó con su amigo? Jaime Iván Martínez, el monstruo de Guardia, quiere iniciar esta entrevista contándonos sobre su infancia. Sin embargo, nada justifica su conducta. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Conducta Delictiva. Hoy los saludamos desde la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá, porque traemos una historia bastante interesante que creo que nos va a traer revelaciones, incluso reflexiones como sociedad. Y traemos una persona que quizás muchos han conocido por la prensa, porque la han tildado con un alias que quizás nos lleva a imaginarnos un ser bastante fuerte, un monstruo. Y es el monstruo de Guarne. Jaime Iván Martínez Betancourt fue acusado de haber acabado con la vida de 4 personas, entre ellas 2 niños. Jaime antiguamente dio una entrevista hace un tiempo, pero la verdad que hemos leído, hemos investigado y Jaime ha tenido otros componentes en su vida que lo dirán los criminólogos, los psicólogos que nos ven. Pudo haber incurrido en esto, también apoyado en algo que le pudo haber pasado mucho antes de los hechos. Entonces, hoy estamos con él, queremos hablar y queremos ampliar sobre la vida de él, todo con el propósito, Jaime, de que la gente de afuera, la gente que realmente sabe de esto, de ciencias forenses, pueda analizar su caso, pueda prevenir que esto vuelva a pasar. Jaime, gracias por haber aceptado la entrevista con Conducta Delictiva. Muy buenos días. Gracias a ustedes por quizá eh, voltear una mirada hacia seres que cometemos errores y no solamente que nos tildan como monstruos, porque yo realmente yo me miro frente a un espejo y yo me veo un ser normal. Monstruo realmente busqué personalmente y monstruo se le denomina a un ser que tiene defectos físicos. Y ya digamos que la sociedad y los medios lo notaron no son los defectos físicos, sino las acciones. Y esas acciones son monstruosas en su concepto. Si mis acciones fueran monstruosas, el mundo está lleno de monstruos. Monstruo es el que permite que un niño o una mujer, cualquier ser, consuma sustancias psicoactivas, cualquier tipo de sustancias, porque desde ahí los hacen seres iniciados a morir. No es justo, yo lo digo porque tengo hijos aún. Muchas personas creen de que no, maté a mis propios hijos, no, yo maté a mis propios hijos. Y tengo 3 hijos y les aseguro que yo a mis hijos no les permitía el consumo de nada, de ninguna sustancia. Ni ellos me veían a mí siquiera fumarme un cigarrillo, ni tomar alcohol. Muestro una persona que creó el alcohol. ¿A cuántas personas han matado con el alcohol? ¿Cuántas personas se han muerto por las sustancias psicoactivas? Niños sin importar edades, seres que ni siquiera han visto la luz del día. Entonces, muestro yo
porque en el medio de un impulso, porque no fue premeditado, fue un impulso, eh, acabé con el hogar actual en ese momento. Pero si así lo denominan, pues así lo acepto. Quiero recordarle a la audiencia, nosotros no somos psiquiatras, no somos psicólogos, nosotros somos periodistas y este trabajo lo hacemos supervisado también en varios profesionales en este tema. Por eso es muy importante que se enfoquen en el relato de Jaime. Jaime, ahorita, antes de comenzar la entrevista, usted nos estaba tocando un poco el tema de su infancia. Nos parece muy importante, incluso por ahí hemos podido investigar la relación que usted tenía con su papá. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, para el mundo realmente creen de que Jaime Iván Martínez nació el 13 de junio del 2016, el día que la justicia lo saca a la luz pública, pero realmente no es así. Jaime Iván Martínez nació el 16 de julio, óigase bien, el día de la Virgen del Carmen, eh, de 1971. No soy de Guarne ni de Antioquia, soy del departamento de Caldas, que nací en una familia humilde, campesina, éramos labriegos, de una familia, en ese entonces la familia éramos muy numerosas, la mía no fue tanto, solo 7. Mi infancia, mi niñez, no sé qué era, o sea, los juegos eran difíciles. Eh, el juego que le daban a uno era, tenga este machete, tenga un calabozo, tenga una herramienta de trabajo para que se entretenga. Eh, digamos que al muy poco tiempo, porque nací muy enfermo, eh, mi propio padre me tuvo que bautizar. Tengo memoria desde la edad de 3 meses, no años, meses. Recuerdo todo, no he perdido conocimiento todavía. Y digamos que sufrí demasiados castigos. Mis padres anteriormente, creo que no fueron solamente los míos, sino a nivel mundo, los padres campesinos maltrataban demasiado, incluso al punto de decir, el que estaba estudiando, la letra con C dentro. Pues no. Eh, muchas personas dirán, uy, pero este tipo hizo las cosas, ¿por qué? No, la vida se da de que uno nace. Yo no nací cuando hice, yo nací desde antes de hacer. Comienzo a crecer, los maltratos cada día eran más severos, a tiro de que uno va aguantando más duro le van dando. Pero Eh, Jaime, ahí qué pena interrumpirlo, pero sí me gustaría que nos contara más a detalle ese tipo de castigos y por qué lo castigaban. bueno, es fácil. Eh, y bastante imperativo. Entonces, si a mí, por decir algo, en el campo lo ponen a clasificar dentro del trabajo, una mata de plátano buena y otra, un retoño que no va a servir. Entonces uno llega y de pronto cortaba una que para consideración propia no servía. Y luego llegaba mi padre y nos encendía con el mismo machete con el que trabajábamos, nos encendía a plan. Nos castigaba si tenía un palo con un palo y si no había, pues sacaba el machete. Eh, a lo último, a la muy poca edad, tipo 4 años, ya me había metido agujas por dentro de las uñas, me había hecho demasiados oprobios. Les voy a contar algo. ¿Qué niño no se orina en la cama? Por algo les colocan pañales. Pues resulta que yo me oriné en la cama y todos los días, cada que me orinaba en la cama, mi padre me cogía, y eso no solo a mi otro hermano mayor, nos metía de cabezas a un tanque. O nos pegaba o nos metía de cabezas a un tanque, porque nos orinábamos en la cama. Castigos como darnos con su propia herramienta, con palos, mm, con rejos,
Y digamos que un poco antes de los 5 años de mi propia edad, eh, mandaron a uno de mis hermanitos. Esto, mejor dicho, fue algo que marcó mucho en toda mi familia, porque mi hermano mayor se fue a hacer un mandado. Lo mandaba a comprar unas cosas de la finca al primer caserío, eran unas 2 horas, 2 horas y media a pie, y resulta que botó 2 pesos de una de vuelta. Esos 2 pesos se caen, el piso de la casa era en tablas y se van por una ranura del tablado del piso. Por eso nos cogió mi padre y nos castigó a todos. O los castigó a ellos inicialmente y a mí me dijo, ¿sabe qué? De esta manera, para usted le tengo un castigo diferente. A usted no lo voy a castigar con ellos, hágase a un lado. Me quedé a un lado y comenzó a darle rejo a todos mis otros hermanos y hermanas. Que porque supuestamente alguno de nosotros habíamos tomado esos 2 pesos. Bueno, cuando ya terminó de castigarlos, me dice, usted despídase de su mamá y de sus hermanitos, porque no los va a volver a ver. A usted lo voy a dar. Entonces le dije, listo. Me despido de mi madre y todos emberracados chillando. Yo ya no lloraba, ya había perdido mi llanto. Entonces me despedí de ellos. Se quedaron llorando y yo arranco adelante de mi padre por unas cafeteras y plataneras a caer al río, porque mi padre me iba a ahogar. Entonces, listo, nos fuimos. Digamos que a mitad de camino le dije yo a mi padre, oiga, pa, ¿y usted por qué no hace una cosa? Coge esa escopeta que lleva en el hombro, una calibre 16, y me pega un par de tiros. Y descansa usted de estarme pegando y yo de estarle recibiendo. La respuesta de mi papá fue, no, gran cacorro, es que no es lo que usted quiera que yo haga con usted, es lo que yo quiera hacer con usted. Yo seguí mi camino, listo, bajamos al río, me amarra mis pies, me amarra las manos atrás y una piedra a la espalda. Da un paso a una roca que había dentro del charco y me tiro al agua. Entonces, claro, uno cada que emerge, yo cada que medio salía, mi padre me hundía con el pie y me decía, ahóguese. La verdad, esa fue una de las muy pocas veces que yo perdí el sentido. Lo último que yo vi en ese momento fue que vi que pasaba una persona por un camino a la parte superior de ese charco, que era una parte llana, de la finca de mis tíos a la finca de mi padre. Entonces, hasta ahí. Ya me hundí y no volví a saber nada de mí. Resulta que cuando yo vuelvo en sí, estaba en una manguita por ese caminito, supuestamente al pie de mi madre. ¿Por qué supuestamente? Porque me vine a dar cuenta después de que ya estaba en prisión de que mi madre en ningún momento fue a sacarme. Yo vi supuestamente a mi mamá que estaba ahí conmigo llorando y no. Para mí fue la primera vez que la Santísima Virgen del Carmen estuvo conmigo. No encuentro otra explicación. Jaime, en algunos expedientes pudimos leer un relato, usted nos dirá es verdad o es mentira, que en una ocasión su papá lo castigó vistiéndolo de niña. Sí, una vez me manda mi padre, me manda a hacer un mandado, como les digo, el primer caserío, que daba a unas 2 horas y media de la finca. Entonces, claro, el cucho me manda con una bata negra, manga sisa, no me dejaba casi ni caminar, porque yo supuestamente era muy lento para hacer los mandados. O sea, que vea que son muchas las cosas a las que me llevaban a mí a asumir los castigos. ¿Cómo fue eso de que lo vistió de mujer? Por lento me viste de mujer. Ese día me mandó con 85 pesos a comprar un ajuste de mercado. Ese día aproveché y con esos 85 pesos me fui. Ese día me fui de mi casa. Estaba aproximadamente de 5 años.
y me fui, le pedí trabajo al tipo más rico del pueblo, de Florencia, Samana Caldas, llamado don Aníbal Pulgarín, y don Aníbal me dijo, no, yo soy muy amigo de su papá y yo no quiero problemas con él. Vaya a donde doña Matilde y pídale trabajo a ella, u otra señora que también tenía forma. Me fui a trabajar con ella y por ahí a los 20 días, un mes, el mayordomo de ella me fue a pegar y cogí el monte. Un día me cogió un poco la tarde y la señora que iba a ordeñar recibió una patada de una vaca. Entonces yo me bajo del copo de un árbol en el que estaba oculto y bajé y le ayudé y a partir de ahí ya la señora me dijo que le siguiera ayudando. Claro, yo iba y le ayudaba. La señora, pues posiblemente, no sé si aún viva, se llamaba doña Nora. Eh, y si, pues, si de pronto me recuerdan, un saludo. Eh, y me fui para allá, después llega ella y me convence que saliera al pueblo, que para comprarme ropa, porque pues yo no tenía ropa. Entonces me convenció y me voy para el pueblo y ese día salió mi madre a mercar y me vio balconeando, parado en una ventana todo el frente al parque. Y me convenció y me regresé para mi casa. Pero las cosas con mi padre no cambiaban. Él seguía siendo muy agresivo, maltrataba a toda la familia. Entonces ya dije, no, esto no, yo ya soy capaz de vivir solo. Y a partir de ahí fui independiente. Ya me iba y cada que quería volvía, los visitaba y así. Recibí castigos de mis tíos, de mi abuela materna, porque estuve viviendo con ellos. A los 2 años larguitos, al yo ser tan enfermo, no teníamos las capacidades en la casa y mi abuela sí tenía vaquitas, tenía una mejor subsistencia. Entonces me lleva para donde mi abuela, que era mi madrina, y pues siento decirlo, pero me encantaba matar pollos. Yo disfrutaba ver chapalear un pollito cuando le arrancaba la cabeza y botaba el cuerpo por una ventana y la cabeza por otra. Coger un machete y mocharle la cabeza a un pollo, a un gallo, a una gallina. Claro. ¿Y por qué Entonces, por eso, disfrutaba tanto eso? me agradaba el movimiento y cómo salía la sangre. ¿Sí? Y después las tundas que me daban, porque me pegaban demasiado. Entonces, cada que me pegaban, una vez lo hice, quizás la primera vez que cogí un pollo y me pegaron, entonces cuando me pegaron, ya lo seguía haciendo. Si dañaba una mata de jardín, me pegaban y después acababa con todo el jardín. Pero eso de los pollos era por algún impulso, no sé, que le sacaran un mal genio después de algún castigo, por Correcto. impulso iba y mataba a los pollos Claro. o cuándo se daba eso. Lastimosamente soy, no digo que fui, soy muy vengativo. Eh, si uno alimenta a alguien con odio, ¿qué espera recoger? Odio. Entonces, lastimosamente, para mí era duro que me pegaran por insignificancias. Y ahí fue donde yo aprendí. Si a mí me castigan por una cosa, hago otra peor. Y así. Ahí fue donde se exageraron también con mis castigos. No fue, yo soy consciente, no fue solamente porque mi padre me pegara que yo hacía las cosas, sino porque él me pegaba y yo hacía otra peor. Me iba ganando los castigos. Hoy por hoy estoy en la cárcel, ¿por qué? Porque la embarré, cometí un error, listo. Pero yo tengo hijos y yo digo, yo a mis hijos no haría lo que hicieron conmigo. Digamos que, y espero que mis hijos jamás castiguen a los hijos de ellos como me castigaron a mí, porque yo a mis hijos tampoco los castigué de esa manera. Jaime, en esos momentos de castigos por parte de su padre, ¿cuál era el rol de su mamá? ¿Qué pasaba con ella en esos momentos? Eh, el día incluso que yo le pregunté que por qué ella no había hecho nada cuando me fueron a ahogar, la respuesta de mi mamá fue,
Me dijo, perdóneme, pero son más importantes 5 que uno. Yo entiendo, la verdad, quizá en una anécdota o algo, en un escrito que hay en la Biblia, se dice que un pastor de ovejas deja 99 por ir a buscar una. Mi madre prefirió 5 que luchar por uno, y tiene toda la razón. Entonces, como si mi madre se metía, también le pegaba. Incluso en una ocasión le cortó le hizo dos cortes en un brazo con un machete. Entonces, mi madre, ¿cómo se iba a meter? Eh, Fue muy difícil. Mi madre tenía que ver cómo le castigaban los hijos y no hacer nada. Quizá más adelante se van a dar cuenta del por qué me llevan las cosas a también haber acabado con la vida de esos 2 niños. ¿Y usted siente rencor hacia su papá o hacia su mamá? No, incluso mi padre murió hace unos 5 años. Nosotros nos habíamos perdonado muchos años atrás, porque nos perdonábamos y ya mi padre creo de que él había pagado por sus injusticias, por su ignorancia, porque es que muchas veces un ser humano no nace con un instructivo debajo del brazo y los padres creen de que lo que están haciendo es lo mejor para nuestros hijos y no, nosotros fallamos, aún siendo el más viejo, falla. Nosotros todos los días estamos aprendiendo. Jaime Iván, usted se va a vivir solo y ¿en qué momento decide tener una familia también? Pues ya viniendo de un hogar tan difícil. Resulta que, bueno, pasan muchos años y yo ya mi familia no la tenía en el departamento de Caldas. Se habían trasladado para Medellín y ya yo me doy cuenta de que mi familia estaba en Medellín. Eh, Vivían en la Comuna 13. Ahí construyeron un pequeño rancho. Bueno, y ahí llegué yo. Cuando yo llego le digo a mi madre, bueno, yo he estudiado muy poco, quiero estudiar y hablamos para que me entraran a estudiar. ¿Qué he hecho en mi vida después de llegar a Medellín? Lustré zapatos, vendí dulces, vendí paletas, lavé carros, eh, aprendí a conducir. eh, los últimos toques, mejor dicho, llegué al punto de manejar un triciclo hasta darme mis primeros pasos en un helicóptero. Entonces, no soy tan tapado, siempre aprendí cositas. ¿Y en qué momento decide tener hijos? ¿Conoce a Eh, esta persona? Resulta que ya después me voy para el ejército, ingreso a las fuerzas militares, después tuve una novia, mi primer novia, tenía largos 19 años. Usted Eh, tenía 19 años. sí, éramos casi que contemporáneos. Esa jovencita cumplió años este fin de semana. Bueno, de esas cosas que las cosas no se dieron porque yo siempre he sido con unos principios muy diferentes. Mis principios eran de que mi primera esposa, o sea, mi esposa debería ser una persona aún pura para llegar al altar. Pero bueno, en ese entonces uno siempre la esperaba así. Eh, la persona no fue como tan asequible a mí y no estaba tan segura de sus sentimientos. Nos dejamos, después me consigo, ya me retiro del ejército. Pero ahí sufrió una... ella estuvo con otra persona. Resulta que esta pelada, pues yo esperaba que fuera mía y ella me sale que no, que pues ella quería vivir sus cosas y las vivió con un amigo, ni siquiera novio, sino con un amigo. Pues a mí me pareció duro Le saber dolió mucho esa situación. claro, los engaños y las traiciones duelen.
Entonces me dolió y dije, pues, ni modo, haga su vida y me retiré. Y ahí usted dice, nos contaba hace un momento que es vengativo. Después de Sí. que pasa eso, ¿qué pasó con su amigo? Eh, no, eso, eh, pues lastimosamente hay cosas que uno hace. Eh, de pronto siempre quise las malas acciones castigarlas por mano propia, pero algún día pensé, eh, quizá me alcance el tiempo y se los cuente más, un poco más adelante. Eh, si a mí me hacen algo, yo no mando a que lo cobren, yo procuro cobrarlo yo mismo. Entonces sí, existieron malas acciones. Y después conoce a otra persona y Mm, ¿qué pasa? Bueno, ¿Vivió la misma situación? ¿Fue distinto? más adelante eh, me conseguí, ya me retiro del ejército porque no se me dan las cosas, me aburrí el ejército en ese entonces era muy duro. Digamos que uno recibía, aparte de que era muy poco el sueldo, pero uno no podía ni siquiera comerse una fruta en un patrullaje. ¿Por qué? Porque anteriormente las envenenaban las frutas, envenenaban las aguas, entonces se restringía mucho. Digamos que después de un enfrentamiento, lo digo a manera personal, después de un homicidio, eh, uno termina con mucha sed. Después Termi- de un homicidio, sí, des- termina uno con mucha sed. sí, claro, termina uno con la garganta seca totalmente. Entonces, en un enfrentamiento, ya no tenía agua en la cantimplora, íbamos patrullando y me agacho a tomar agua y mi teniente me dice, no puede tomar. Usted sabe, incluso no me decían Martínez, sino Guerrero. Y el nombre que yo llevaba era así, Guerrero. Siempre no me decían ni siquiera por mi propio apellido. Eh, bueno, me dio ira y dije, no va más, me retiro y me retiré. Cuando llegaron por los heridos, llegó el helicóptero por heridos y personas que habían sacrificado, que habíamos perdido, eh, me fui y me voy para la cuarta brigada y ya a esperar la baja y me llegó mi baja y ya volví otra vez a ser un civil. Comienzo a trabajar incluso con mi hermano en una obra mm, de empresas públicas, así Ujú. en las calles de Medellín y me, pues, me distinguí con la que fue mi esposa, madre de mis dos hijos y ella era muy niña, pero bueno, me casé con ella, duré 13 años y medio casado y un día me dice, ¿sabe qué, Jaime? Yo tengo un amigo y se va a venir a vivir aquí conmigo. Y yo, pues, ni modo. Entonces yo llego, levanto mis manos y se las coloco en los hombros a ella y le digo, ¿sabe qué, mujer? Tranquila, usted tiene todo el derecho de ser feliz. Lo único que yo le digo es, el hombre que se meta con usted es con usted, que no me vaya a tocar a mis hijos. Porque pues si toca a mis hijos, siento decirlo y lo cumplo. Lo busco y pues la verdad es que mis hijos eh, fueron tan berraquitos que me decían, tranquilo papi, que nosotros somos capaces de defendernos. Y bueno, incluso esa pelada duró un año con esa pareja y se dejó, porque mis hijos también como que hicieron presión ahí, al punto de que yo me gané la custodia de mis hijos. Imaginen, yo soy tan mal padre que me gané la custodia de mis hijos, mis dos niños. Mis niños no pueden decir que les di mal ejemplo, que los maltraté, no. Uno de ellos fue un vocalista de los niños cantores de Prado en Medellín. El otro fue uno de los mejores ajedrecistas de Antioquia. Llegó a ser en la categoría infantil, llegó a ser campeón, campeón departamental. ¿Y su ex esposa puede decir lo mismo? ¿Que nunca la maltrató? Eh,
Con ella, con ella existió agresión, maltrato verbal. Eh, Lastimosamente era una persona muy tranquila, tan tranquila que dejaba perder la ropa de mis hijos por no lavarla. Eh, digamos que a ella le encantaba la rumba y yo ni siquiera sé bailar. Entonces existían muchas diferencias. Eh, un día, eso fue en el 2006, vivíamos con mis suegros, porque hacía poco se me había quemado el apartamento donde vivía en Caldas, Caldas, Antioquia, al sur de Medellín, y me tocó por fuerza mayor irme a vivir con mis suegros. Eh, digamos que el día domingo la llevo yo con mis hijos al Parque de las Aguas en Medellín y no le fue suficiente. Al día lunes se me volvió a ir para el Parque de las Aguas, que con unas amigas supuestamente y con los niños. Resulta que mi niño menor había pasado mala noche y le cayó mal la comida y la había devuelto. O sea, lo que llamamos la había trasbocado. Todo ese vómito estaba en la alcoba y no tuvo la capacidad siquiera de asear para irse de paseo. La ropa, llevábamos ya varios meses en esa casa y ni siquiera la había doblado. Estaba en todo el pasillo así, un pasillo de 1 metro para entrar a la habitación. Y un día ella va pasando y yo también voy pasando y le reclamo el por qué había hecho eso y la estrujé. Ese día que o sea, vamos caminando y sí, yo la alcanzo a estrujar. Me dijo, tranquilo, gran que te vas a morir. Listo, normal. Eh, eso fue un martes. Al día sábado voy a madrugar yo con mis hijos a montar bicicleta como de costumbre. Yo montaba bicicleta con mis hijos y muchos niños que incluso tenía un semillero de ciclismo ya en Medellín. Y bueno, no me los dejaba sacar. Me dijo, no, es que hoy no van a salir con usted. Bueno, resulta que a fuerza de lidias logré sacar a mis hijos se tiran y dicen, no, nosotros nos vamos a ir con mi papá y vamos a ir a montar bicicleta. Entonces cogimos, bajamos las bicicletas, 15 bicicletas que yo tenía para tanto las de las tres, mía y las de mis dos hijos, como las que yo les prestaba a algunos amiguitos, niños de menores de 8 o 9 años. Bueno, eh, cuando yo voy con mis hijos, a ese día no salí con los otros niños, sino con mis dos hijos. Eh, Recibí un atentado. Ya vamos regresando para la casa de hacer el recorrido y llegaron dos muchachos y me atacaron. Ese día me dispararon, me dejaron con un solo pulmón, me desastillaron una costilla y bueno, eso fue en el 2006. Ya finalizando el 2006 fue que ya mi señora me dijo que tenía otro y se organizó con otro y yo me fui a la casa. En el 2011 retomó otra nueva relación, que es con la persona que tengo una niña. Duré 4 años con ella, sí, cerca de unos 4 años. Tengo una niña, ella vive pues, por ahora mismo en Medellín. Trato de hablar mucho con mi hija. El verdadero canazo para mí es no estar y no compartir con mi hija. El resto, mis dos hijos ya son mayores. Lastimosamente, mi hijo mayor también está privado de la libertad. Y gracias a un monstruo, al monstruo que le dio por sacar el consumo de drogas, por expandir el consumo de drogas. Entonces, ahí es donde, cuando me preguntan que si yo me considero monstruo, entonces somos muchos los monstruos, porque yo exterminé a alguien de momento, pero hay muchas personas que exterminan lentamente. Mi hijo hoy está en la cárcel gracias al consumo de marihuana. Lo cogieron y ahí está, pagando una condena por consumir marihuana.
listo. Eh, digamos que uno no puede cambiar el mundo de nadie, escasamente el de uno. El que quiere consumir, consume. Y ahí sí se le sale a uno de las manos. Retomo una relación con mi segunda pareja, mi segunda mujer, y llega al punto de que muy rápido ya se molestaba conmigo, ya se incomodaba, hasta para dormir, que porque yo soy muy sudoroso, mejor dicho, eh, yo tengo las calorías altas. Entonces, eso molesta. Y ya llegó al punto de que después me dicen, no, es que yo de usted solamente quería era tener un hijo y ya lo tengo. No le voy a poner problema, haga su vida, búsquese otro. Eh, ya me canso de estar recibiendo ese tipo de trato, eh, y opté por conseguirme otra persona. Practicaba ciclismo bastante, eh, y fue con una pelada que traté de ayudarle, le ayudaba a conseguir empleo. La persona estaba pasando por dificultades y bueno, yo traté de ayudarle, no estaba interesado inicialmente en ella, pero la voy distinguiendo, soy de pocas relaciones, no soy muy abierto a que amigos, que rumbas y eso no. Entonces, lastimosamente puede ser eso también algo que lo lleva a uno a encerrarse, a enfrascarse y a apegarse demasiado a un ser. Eh, Cuando uno no ve sino por los ojos de una persona, entonces parece un caballo cochero, solamente para allá. Y esa puede ser una de mis fallas. Eh, bueno, consigo una relación con esa persona, la que el mundo entero conoce, Natalia García. Eh, Me organicé con ella, pero antes de muchas cosas llegamos al punto de que nos prometimos. Y de verdad, cuando un ser humano hace una promesa, las promesas son para cumplirlas. Una promesa no es una charla. Una promesa va adherida del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Entonces, pues sí, soy radical. Antes de muchas cosas, antes de consolidar una relación, porque dícese que un matrimonio se consolida después de, mejor dicho, después de la cama. Y para mí, dentro de mis principios era ese. Yo no necesito de que a mí ni me confiese un sacerdote, ni que me case un juez o un sacerdote. A mí me casa un propio compromiso, mi propia palabra. Yo no puedo creer en la palabra de otro, creo en la mía, creo en mi deber de hacer cumplir mi palabra, pero no creo en que otra persona la quiera cumplir. ¿Qué se prometieron? Eh, la promesa en ese momento fue que íbamos, a pesar de que yo había tenido muchos fracasos y ella también, dado de que hasta el mismo ex esposo o el ex marido de ella, que había tenido dos hijos con ella, dos niñas, eh, él estaba en la cárcel por abusar de una propia hija. Entonces, yo ya, o sea, yo tenía ya como cierta bronca, cierto resentimiento, porque la verdad yo prefiero, si yo voy a matar a alguien, lo mato, pero de la forma que menos le duela. No tengo por qué ponerme a torturarlo, a hacerle, a tratarlo mal, a agredirlo. No, si uno se va a morir, pues que se muera aliviado como el cuento, pero no tratarlo mal. Ya, entonces, ¿qué pasa? Eh, Resulta que, bueno, yo hago una promesa con ella, sabiendo de que había tenido una pareja y había sufrido y, bueno, una serie de antecedentes ella también los tenía. Y, bueno, el uno está mal y el otro también, vamos a tratar de hacer una buena vida. Pero más adelante se dan las cosas de que lo poco que yo hacía por ella, ya llevábamos año y medio luchando juntos. Ella llega con una maleta, mejor dicho, la maleta de ella era una caja de cartón. Yo, aparte de que dejo ya mi segundo hogar, mi niña, me llevo un bolso, una moto y una bicicleta. Mi bicicleta no la dejo.
Entonces, así comenzamos. Ella con sus manos vacías y yo con las mías igual. Comenzamos a luchar, comenzamos a construir. Ya cuando en año y medio vivíamos en una finca, cuidábamos una tierra, eh, teníamos gallinas, ya gallinas ponedoras, teníamos pollos de engorde, teníamos perros, teníamos vaca. La vaca la conseguí precisamente para darle digamos, mejor sustento a dos niños que ella tenía. Una niña de 5 años, propia. Un niño de 8 años que no era hijo de ella. Supuestamente era hijo de ella y me lo había hecho creer. Al cabo del tiempo, después de que ya pasan las cosas, me doy cuenta que no era hijo de ella. Entonces, eh, cuando uno quiere ser transparente, no siempre se dan las cosas. Yo fui transparente con ella, pero ella no conmigo. Entonces, resulta que, bueno, ya me doy cuenta de las cosas que pasaban, la cantidad de mentiras que ella me había dicho, y ya llega el punto que me dice, un día me dice, ¿sabe qué? Es que yo quiero que nos dejemos, ya no quiero nada con usted. Y le dije yo, ¿pero por qué? Y no, ya los niños me decían, Jaime, mi mamá estaba en el Peñol, nos fuimos para el Peñol y estaba charlando con un amigo, con un novio. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así, mami? ¿Qué pasó? No, un señor que se arrimó, estuve hablando ahí con él y ya. Después me decían, Jaime, estuvimos donde el novio de mi mamá en una casa grande y hay muchas babosas. Ya, ya. ¿Y qué pasa ahí? Hasta que ya ella me dice, un día me dice, ya supuestamente no quería nada conmigo, y me dice, no, es que sabe que, Jaime, la verdad, eh, usted para mí fue un escampadero. Yo me voy a organizar con otra persona, me voy a casar y ya no quiero nada con usted. Le dije yo, ¿y qué le da a él que no le doy yo? Si yo por usted dejé a mi hija, dejé todo. Y me hice cargo hasta de sus propios hijos. Mira, se los trato bien, los llevo al colegio, ¿qué les falta? Vea que antes no tenían nada. Cuando nosotros llegamos, usted llegó de parrillero en mi moto. Hoy tenés tu moto, tenés carro. ¿Ah? Es más, ni siquiera tiene una. Mira, 6 motos. Salís en la que te da la gana. Cada que quiere se va para donde su mamá, que vive en Zaragoza. Bueno, tenés animales, ¿qué querés? Hemos luchado mucho. Me dice, no, tranquilidad. Tengo a alguien, me voy a casar con él, me da tranquilidad. Y yo, eso es todo. No, eso no se preocupe. Yo le voy a dar más tranquilidad. Entonces, le dije, termina de organizarte y vamos a organizar los animales. Ese día llega, se organiza, eso fue a las 7 de la mañana y nos fuimos a organizar los animales. Ese día la cogí muy calmadamente, imagínense, así como les digo, y la cogí y la estrangulé. ¿Ya? En ese momento ya me sequé de ira y no, yo no digo que pensé, uy, lo que me pasó con una, lo que me pasó con otra, lo que me pasó con otra, no. Simplemente me cegué sin decirle nada agresivo, nada grosero. Nos fuimos como dos buenos amigos y la estrangulé. Entonces en ese momento pienso yo, uy, ya después de que la extendí, la doblé y la metí a un costal. Y yo, ¿ahora qué hago? Los niños. No miento. Dije yo, ay Dios mío bendito, y los niños. ¿No? Yo cómo voy a dejar, se darle ese tipo de la cárcel, le entregan la niña. Para que abuse de la niña también. A ese niñito para que lo maltraten así como me maltrataban cuando yo era pequeñito. No, yo no. Los niños están mejor con su madre. Entonces tomé la decisión de estrangularlo uno por uno. Y eso fue lo que hice. Y cogí y los empaqué en el mismo hueco. Mm, Puede sonar frío, déspota, pero mi realidad fue esa. Yo no voy a dejar un niño para que me lo maltraten. Entonces, sí, por eso ese fue el punto y ese es la realidad de el monstruo. Pasan, El monstruo de guardia. sí, pasan escasamente 2 meses después de eso y encuentro a la persona
una amiga que ella tenía y le cuidaba a los niños y le había cuadrado la cita y todo con la otra persona que estaba saliendo. ¿Y usted cómo sabía que ella le hacía el cuarto, como decimos en Colombia, Como que le ayudaba. le ayudaba? Porque, o sea, en ocasiones yo llegaba a la casa y estaba ahí cuidando a los niños. eh, eh, entonces, claro, y ya después la veo y le pregunto. Un día, pasados 2 meses, me encontré con esa vecina y le pregunté, esa señora llamaba Gladys. Y yo, oíste Gladys, contame una cosa. ¿Y qué has sabido de Natalia? Eh, no, ella se fue y que está bien y qué tal. Y yo sí. Eh, Pero ahí Natalia ya... sí, ya había pagado el contado. Ya usted ya, Resulta que, o sea, nadie sabía qué había pasado con Natalia. ¿Por qué? Porque, digamos, eh, siempre lo he hecho y son formas de mantener las cosas sanas. Si una persona se desaparece, pero antes de desaparecer se deja una nota diciendo, despidiéndose, me voy para tal parte, no voy a estar, me resultó un empleo o me fui a vivir con X, no lo van a buscar, ¿cierto? Entonces, esa era mi metodología. su modus operandi. Llámese. O sea, ¿usted lo premeditó? ¿O era No, solo una idea de lo que quería? no. Entonces ya cuando desaparezco a mi ex, A Natalia con sus hijos. entonces ya yo llego y comienzo con la misma línea de ella, comienzo a enviarle mensajes a la familia. Me fui para tal parte, me fui O sea, para usted cogió Cali. el teléfono de Sí, ella y se claro. hizo pasar por ella. Y mensajeaba. Y de vez en cuando un mensaje, estoy bien, saludes, que esto, que lo otro, y ya. Entonces, si usted siempre está recibiendo noticias de alguien, está tranquilo. Cuando uno realmente no sabe nada de nadie, pues, ¿qué pasó con la señora Gladys? Entonces, me encuentro con ella un día y le pregunto. Yo salgo de la casa de mi hija, donde yo vivía, porque realmente hasta el día en que caigo a la cárcel, yo vivía con la madre de mi hija y mi hija. Después de haber desaparecido esta persona, yo vuelvo a retomar mi antes hogar. Eh, Empezó a vivir otra vez con su exmujer. sí, claro. Y ya solamente cuidaba la finca y los animales. Bueno, resulta que ya, eh, ¿Listo? ya, ¿qué? Le pregunto, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué? Me dice, vea, ¿sabe qué? Lo que pasa, Jaime, es que usted a mí nunca me paraba bolas. Y yo siempre quería, o sea, yo siempre lo he querido a usted. Y yo, pero muy sencillo, ¿por qué no me había dicho antes? A eso, vámonos para la finca, vamos. Y dice, ay, hoy no puedo, pero mañana sí. Al día siguiente yo me olvidé de eso porque no era parte que me interesara. Al día siguiente me llama, que vea que estoy en tal parte, que esto, que lo otro. Y yo así, venga que ya voy y la recojo. Fui, la recogí y me la llevo para la finca. Ya le digo, bueno, ¿qué pasó? Quiero que me diga qué fue lo que pasó con esta persona, por qué se dieron las cosas. Cuénteme. Y entonces me dice, no, ella, ella no lo quería a usted, a ella le interesaba, era simplemente encontrar a alguien y vivir con alguien, y ya ella lo hizo, ya no le paré bolas a eso. Y yo, ya, está bien. Eh, bueno, me comentó cómo lo había hecho, las amistades y todo, y que ella le cuidaba a los niños, mientras ella, digamos, cuidaba a los niños en una parte o lo recogía, ella estaba con el compañero en otra habitación de la casa. Y yo, listo. Pero, ¿sabe qué? Yo no he terminado de cuidar los animales. Venga, acompáñeme y vamos a terminar de organizarlos. Igual hice con ella. Entonces, la cojo, la estimulo, y no la puedo echar al mismo hueco donde había echado los otros, sino a 2 metros más aparte. Resulta que
esta persona no sabía escribir. Entonces el teléfono no me sirvió porque ya no le podía enviar mensajes a nadie. Esa persona queda desaparecida y ahí es donde ya comienzan a buscarla y, y ahí fue donde se desató realmente el inicio de mi captura. ¿Por qué? Porque aparte de que esta persona pues no escribía, eh, pues se me hizo difícil. No tengo forma ni de llamar ni de comunicarme, nada. La Ya no se buscaron. podía hacer pasar por ella porque no No, podía escribir porque ella no sabía. ya no había forma. O sea que a veces el no saber escribir también es ganancia. Resulta que, bueno, comenzaron a buscarla, la dieron por desaparecida y a los 2 meses, 3 meses después de haberla desaparecido, cuento yo con la mala suerte de que todas las cosas que yo le había, digamos, yo extraía del celular, una memoria, una SIM card, las eché a un cofre donde tenía una serie de cosas que yo no, y fui a buscar un contacto y comencé a meterle SIM cards a mi teléfono. Y como yo ya había pensado en que iba a cambiar de todo y iba a cambiar de vida, yo me iba a dedicar solamente a mi señora que tenía y ya no quería más nada. De esas cosas que metí esa SIM card a mi teléfono, registraba mi nombre, todo. Y ahí se activó y ahí fue donde realmente se dio el punto para que llegaran a mí. Eh, a mí no me aventó nadie. A mí la justicia y la fiscalía, para mí la inteligencia de este país está basada en los sapos, porque nadie puede decir, no, es que a mí me capturaron porque fue trabajo directo. No, a uno lo capturan porque hay infiltrados o porque uno mismo la da botada, de resto no. Y llegó el Gaula y usted se puso nervioso o siempre ha estado así tranquilo como nos estaba No, que contando. va, ese día yo más relajado que todos. Cuando llegaron que llegaron a mi captura, que usted tiene una orden de allanamiento, que por una desaparición, dije yo, pues, busquen bien pueda. Entonces se ponen a buscar, mientras ellos buscaban, yo apoyado en un closet, me reía. ¿Y qué le causaba risa? Pues la torpeza de ellos, porque siendo tan inteligentes, ¿por qué van a buscar donde no hay nada? Entonces comienzan a buscar y hágale. Eh, yo le digo una cosa y espero se llegue al mensaje. La inteligencia tiene que operar como mente de lo que están buscando. Si van a buscar a un criminal, tienen que pensar como criminales, ¿ya? Porque la única forma de uno, o sea, ¿cómo van a creer de que yo voy a tener algo debajo de la cama? No. Entonces, ¿qué hago yo? Eh, digamos que yo las cosas no las iba a tener ahí. ¿Cómo se van a poner a buscar ahí a 2 pasos, sabiendo que yo tengo un espacio muy amplio y más boscoso? Usted mismo dice dónde están los cuerpos de ellos. Sí, claro. Yo, aparte de que yo mismo me entrego con la SINCAR, porque se cierra el círculo y saben la localización, van a buscar, aparte de que llevan perros, llevan equipo de Blue Star, llevan todo, y no dan conmigo, y no dan con las acciones. Entonces, ¿qué pasa? Después de que me infiltran a alguien en la celda donde estoy en el Gaula, yo mismo entrego las cosas. Ya después me dicen, vea, usted tiene esto, usted es culpable de esto. Le digo yo sí. ¿Y dónde están? Que no los encontramos. Le dije yo, muy sencillo, ve una foto donde está humeando, ahí en tal parte encuentran 3, en tal otra parte encuentran 1. El elemento que están buscando está en tal parte. Supuestamente me dicen, no estaban buscando 4, estaban buscando 1, a doña Gladys. Y les digo yo, bueno, entonces supuestamente me hacen porque llegamos a un acuerdo de que si yo entregaba ya no iban a ser desapariciones. Me tumbaba la desaparición y iba a ser homicidio por la muerte de doña Gladys. Cuando ya llegamos a ese punto, les digo yo no les voy a entregar 1, no les voy a entregar 1, les voy a entregar 4.
está doña Gladys y a 2 metros les entrego estos 3. Y ya me dice el señor Gustavo Adolfo Calvache, que es el fiscal, me dice, no, ahí ya no hay beneficio de nada. Supuestamente me daba de 12 a 15 años por el homicidio. Y ya después me dice, no, eso le da 60 años, ahí no hay beneficio de nada. Le dije, ¿cómo así? Entonces yo directamente le dije, ¿sabe qué, señor Calvache? A usted le falta lo que a mí me sobra. Dice, ¿cómo así? Y yo, a usted le faltan huevos y a mí me sobran, porque usted me dio la palabra de esto y ahora se me está volteando. No, pues es que eso ya es un delito de lesa humanidad. Y yo, un acuerdo es un acuerdo, pero listo, hágale. Ahora sabe que metan, son 40, son 60, los que quiera, pero se queda usted con el aperitivo, porque de mí no encuentran más. No le puedo decir que con mis manos maté uno o 2, porque pueden ser más de 1000. ¿Pero qué? ¿Usted tiene las pruebas de conseguirlos? No. Así es de que usted supuestamente ganó, pero ha perdido. Usted es la inteligencia. La inteligencia son los sapos. Y no le entrego más y no tengo más. Jaime, ¿y por qué todos morían estrangulados? ¿Por qué ese método? El método es que el cerebro de un ser humano, después de 30 segundos sin oxígeno, ya no hay nada que hacer. Entonces es más fácil, menos doloroso y más silencioso. ¿Y usted No, cómo sabía eso? todo fueron parte de estudios. Entonces, Usted estudió cómo matar a las personas. pues Los sí, métodos. a tiro de que lo iba haciendo, lo iba... Antes de estas 4 personas por las cuales está condenado, iba perfeccionando el método. Sí, como le digo, me gustó la sangre desde niño. Disfrutaba de eso. Pero a lo último, no fue simplemente el hecho de uno hacerlo, sino el ver cómo era la mejor forma de hacerlo. Formas de que no se dejan huella, o sea, que no sufra tanto el ser. Eh, el propósito de las cosas no es uno matar, sino el uno satisfacer la necesidad. La inseguridad es una necesidad social. Jaime, ¿y usted se arrepiente hoy de lo que hizo? Desde el mismo instante en que lo hice, digamos que yo diario pasaba por X fosas y le decía en mis oraciones, oraba y decía, Dios mío bendito, perdóneme por lo que hice. Si fuera posible cambiar mi vida por la de ellos, hazlo. Pero ese milagro no se va a dar para mí. Yo no puedo cambiar esa historia. A mí me gustaría, incluso en mi audiencia condenatoria, pedí que se me concediera la pena de muerte. Y hoy por hoy, si es posible, ya está, digamos, esta entrevista se está cerrando. Si es posible, se me acepte la pena de muerte para mí. Si yo soy un perjuicio para la sociedad, ¿por qué no erradican lo que es malo ya no sirve y no quitar el oxígeno para lo que sirve? Usted, rápidamente, Jaime, que ya nos toca cerrar Ya por nos orden toca de la irnos, guardia. sí. Jaime, ¿usted es un asesino serial? No, ¿Usted es un psicópata? tampoco. Soy muy consciente de lo que hago y de lo que digo. Esa era la siguiente. ¿Usted está loco? No, me considero ser más cuerdo que muchos. Y por último, si usted sale en libertad, ¿vuelve a matar? Yo trato a la sociedad como la sociedad me trate. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. El objetivo mío es subsistir, porque si yo no quiero vivir, la culpa de eso no la tiene la sociedad, nadie, la tengo yo. Entonces, ¿qué digo? Yo salgo y quiero vivir, hacer mi vida aparte y luchar por mi familia, por lo que digo, el motor de mi vida, tratar de dar lo mejor de mí, hasta ahí.
Jaime, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Obviamente nos quedamos con muchas preguntas, pero pues también sabemos los tiempos de la cárcel. Jaime nos dejó claro que estas 4 personas no fueron sus únicas víctimas. Hoy se desconoce el número total de ellas. Aún así, es considerado uno de los asesinos seriales más peligrosos de la historia de Colombia. A ustedes agradecerles por haber llegado hasta este punto del video, hasta el final, contarles que Jaime fue condenado a 42 años de prisión, hasta el momento lleva cumplidos alrededor de 12 años, nos estaba contando, pues con rebajas y demás. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en todas nuestras redes sociales y también nos pueden escuchar a través de Spotify. Esto fue un capítulo más de Conducta Delictiva.